Mis queridos estudiantes de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. Y continuando con las estrategias de integración, la propuesta del día de hoy también hace un seguimiento a las integrales. Tenemos como propuesta otra estrategia de integración que se denomina integrales por partes. Entonces, para que podamos comprender mejor, me gustaría que me acompañen a analizar los ejemplos que ya tengo plasmados en la pizarra. Cuando nosotros vamos a realizar la integración por partes, ya se aplica una fórmula. No es como una integral por sustitución que hay que hacer un cambio de variable. Las integrales por partes ya tiene una aplicación de fórmula. Entonces, esta es la fórmula para integrar por partes. La integral de u diferencial b es igual a u por b menos la integral de b por diferencial u. Entonces, en este caso se fijarán que tenemos u y diferencial b. Tenemos una mezcla ahí de variables en la fórmula, pero de hecho al aplicar la fórmula se van a percatar que al tratar de integrar quedarán las variables efectivamente con sus respectivos diferenciales. Es decir, u quedará con diferencial u, b quedará con diferencial b. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo que dice integral de x coseno de x diferencial x. Esta expresión que tenemos aquí no aparece en la lista de integrales inmediatas. De repente vamos a encontrar la integral de coseno de x diferencial x. Pero esa x de diferencia que está aquí como coeficiente ya hace que no podamos efectuar como integrales inmediatas. En el caso de que no se pueda resolver por integrales inmediatas, hay que probar si no se puede resolver por integrales por sustitución. Pero las integrales por sustitución son muy limitadas. No todas las integrales se pueden resolver por sustitución. Estos ejemplos que tenemos aquí no se pueden resolver por integrales por sustitución. ¿Por qué no se pueden? Si hacemos nuestro cálculo auxiliar, por supuesto, nuestro cambio de variables, mis factores son x y coseno de x. Esos son mis factores. Si yo le llamo u a la parte más compleja que veo acá, la parte más compleja es coseno de x. Si yo le llamo u a coseno de x. Entonces yo esto derivo, como habitualmente solemos hacer, la derivada de u es 1, derivé en función de u, por eso queda diferencial u. Aquí también, de hecho, voy a derivar, la derivada de coseno es menos seno de x y derivé en función de x, queda diferencial x. Entonces, fíjense que aquí yo tendría que haber obtenido la expresión restante. O sea, si yo llamé u a coseno de x, lo que sobra es x diferencial x. Eso es lo que sobra, x diferencial x. Entonces aquí no tengo una expresión igual. Y de hecho que muchos pensarán, sí tengo una x para que me quede igual a lo que tengo aquí. Entonces, ¿qué harían? Quedaría aquí este 1 diferencial u, este seno que está multiplicando va a pasar a dividir igual a x diferencial x, y aquí ya tengo la expresión equivalente a lo que sobraba en mi integral. Pero ¿qué pasa? Esta es una función trigonométrica y aquí ocurre un error garrafal. Yo no puedo separar una función trigonométrica de su argumento. Esta x que estaba acá es su arco, es su argumento. Entonces todas las funciones trigonométricas deben tener seno de x, seno de a, coseno de b, tangente de y, alfa, beta. Tiene que tener un argumento porque está representando un valor de acuerdo al sistema que estemos trabajando. Entonces yo no puedo sacarle a seno la x que tengo ahí y simplemente separar para que me quede igual. Eso es como asesinar a la matemática a sangre fría. Entonces, lo que debemos hacer es ver otras estrategias, porque esto no se puede hacer. Sin embargo, vamos a suponer que voy a intentar lo otro. Voy a llamarle u a x en lugar de coseno de x, hacer al revés.
por ahí sí resulta y llego a obtener una expresión equivalente. Fíjense si yo hago lo siguiente. U igual a X. Voy a derivar U, que es 1. Derivé en función de U, queda diferencial U. Aquí también si derivo X me queda 1. Si derivo en función de X, expreso como diferencial X. Si yo llamé U a X, ¿qué es lo que tendría que haber obtenido? Coseno de X diferencial X, pero es imposible que de X pase a una función trigonométrica al derivar. No se puede. No puedo inventar una función trigonométrica que no existía. Yo siempre tengo que llegar a la expresión que originalmente tenía. Y si tomé como U a X, entonces el resto tiene que estar representado aquí. Tiene que estar plasmado aquí. Entonces no se puede resolver por sustitución. Entonces vamos a probar la integración por partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicar la fórmula que tenemos aquí. Entonces aquí yo tengo dos factores. X y coseno de X diferencial X. Según la fórmula que tenemos aquí, le vamos a llamar U a uno de los factores. En este caso, le voy a llamar a X. U es igual a X. Todo lo que sobra, incluyendo la diferencial X, todo esto que sobra, que es mi siguiente factor, lo voy a nombrar como diferencial B. Diferencial B es coseno de X diferencial X. Entonces, a uno de los factores le llamo X siempre y a todo lo que sobra después le llamo diferencial B. Entonces, eso justamente para partir de la expresión original, pero aplicando la fórmula que tenemos acá. Entonces, U es X y la diferencial B es todo lo que sobra. Entonces, yo no estoy cambiando mi expresión, alterando, mejor dicho, mi expresión original, sino más bien valiéndome de estrategias matemáticas hasta llegar a resolver la integral. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar en dos partes aquí mi cálculo auxiliar. A lo que le llamo U voy a derivar y a lo que le llamo diferencial B voy a integrar. Entonces los conceptos de derivación y de integración deben estar bien separados. Tenemos que identificar muy bien porque esa es la clave. Entonces a todo lo que le llame U voy a derivar y a todo lo que le llamo diferencial B voy a integrar. Entonces voy a derivar U, la derivada de U es 1, derivé en función de U, queda expresado como diferencial U. Derivo X, la derivada de X es 1, derivé en función de X, queda diferencial X. Estos unos que tenemos aquí no hace falta colocar de coeficiente, así directamente tengo que diferencial U es igual a diferencial X. Entonces ya tengo mi primera parte de mi cálculo auxiliar. La segunda parte que voy a hacer, voy a integrar. Háganle de cuenta que estoy integrando. Entonces, ¿qué tengo en esta primera parte? Integral de diferencial B. La integral de diferencial B ya corresponde a una integral inmediata. Ustedes tienen en su listado en el formulario. Solamente que en lugar de diferencial B es diferencial X. Entonces, la integral inmediata de integral diferencial X es X. Entonces, aquí, en lugar de diferencial X, tenemos B. Esa es la diferencia. Entonces, aquí, vuelvo a colocar aquí mi X. Si la integral de diferencial X es X, la integral de diferencial B, por lógica, va a ser B. Entonces aquí, la integral de esta partecita es B. Y la integral de la otra partecita, que es coseno de X, está como integral inmediata. ¿Cuál es la integral de coseno de X diferencial X? Es seno de X. Entonces aquí ya tengo también una partecita más de mi cálculo auxiliar. Entonces, ahora voy a aplicar esta fórmula que tengo aquí.
La integral de x coseno de x diferencial x, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que esta primera parte ya tengo, es mi expresión original. Ahora voy a aplicar esta fórmula mirando mi cálculo auxiliar. Entonces, fíjense, tengo u, a quien le llamé u a x, por b, que es seno de x, menos, la fórmula siempre lleva menos, no se olviden, la integral de b, que es seno de x, diferencial u es diferencial x. Entonces, fíjense que esto vendría a ser el desarrollo de mi integral. Esto que yo tengo acá nuevamente indicado como integral es una integral inmediata también. Entonces yo puedo reemplazar por lo que le corresponde. Entonces la integral de x coseno x diferencial x va a ser igual a x por seno de x, va a quedar x seno de x otra vez, menos la integral de esta integral inmediata. La integral de seno de x diferencial x es menos coseno de x. A no confundirse, ¿verdad? Porque la integral de coseno es seno positivo, pero la integral de seno positivo es coseno negativo. Pueden buscarlo entre su formulario. Y posteriormente, diferencial x ya no voy a colocar absolutamente nada ahí. Resuelvo lo de mi signo. Queda integral de x coseno x diferencial x igual a x seno de x menos por menos más. Queda coseno de x. Aquí ya no puedo hacer absolutamente nada, porque aquí tenemos términos diferentes, no son semejantes, entonces son funciones trigonométricas distintas, entonces no puedo sumar, no puedo hacer absolutamente nada allí. Finalmente agrego c, que significa constante, pero de hecho de este lado ya no queda ningún símbolo de integral. Tienen que tener cuidado. Ningún símbolo de integral debe quedar en el resultado final. Si ustedes no pudieron llegar a resolver esta integral o no quedó como integral inmediata, muchas veces hay que integrar otra vez como integración por partes. Así es que mucho cuidado. De esa forma ya estamos terminando el ejemplo número 1. Y voy a borrar el ejemplo número 1 para poder efectuar el ejemplo número 2, porque el ejemplo número 2 es un poco más extenso. Entonces, para hacer un poquito más de espacio, voy a borrar y plantear un segundo ejemplo para que de hecho se pueda comprender mejor. Entonces aquí tengo lo siguiente: integral de x cuadrado seno de x diferencial x. Entonces mi u, fíjense, aquí va a ser x cuadrado y mi diferencial b, todo lo que está después de mi x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente mi cálculo auxiliar para aplicar la fórmula. Entonces aquí yo tengo integral de x cuadrado seno de x diferencial x, que tampoco está en su lista de integrales inmediatas. Esa debe ser nuestra parte fundamental, nuestro punto de partida, nuestro parámetro. Si no es una integral inmediata, entonces tengo que ver otras estrategias de integración. Entonces aquí hago mi cálculo auxiliar. Le llamo u a ¿quién? A x cuadrado. Perfecto. Y luego aquí a todo lo que sobra le voy a llamar diferencial b, así como está aquí. A uno le llamo u y a todo lo que sobra le llamo diferencial b. De seno de x, diferencial x. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera parte, a quien le llamo u derivo y a quien le llamo diferencial b integro. Entonces aquí la derivada de u es 1, diferencial u igual a, aquí voy a derivar, la derivada de x cuadrado es 2x, porque este exponente
baja como coeficiente y le tengo que restar 1 al exponente. Es al revés que la integral. La integral se suma, la derivada se resta. Entonces aquí queda 2x diferencial x. Este 1 que está aquí puedo eliminar y queda du igual a 2x diferencial x. Este vendría a ser mi resultado que voy a estar usando. Ahora, para la segunda parte, para diferencial b, recuerdan que tengo que integrar ambas partes. Entonces, habíamos dicho que la integral de diferencial x es x, por lo tanto, la integral de diferencial b va a ser b. Entonces, aquí de este lado quedaría b igual a la integral de seno de x diferencial x, que es una integral inmediata. Entonces, como es una integral inmediata, vemos la expresión que le corresponde. La integral de seno es menos coseno de x, para tener en cuenta. De hecho que si teníamos coseno, su integral es seno, pero si tenemos seno, su integral es menos coseno. Entonces, atiendan el signo. Aquí también ya tenemos el valor de b. Voy a aplicar mi fórmula, esta formulita que está acá. Integral de x cuadrado seno de x diferencial x, ¿a qué va a ser igual? Aquí yo tengo en mi fórmula u. ¿A quién le llamé u? A x cuadrado. Entonces en lugar de u voy a poner x cuadrado. Por b, ¿a quién le llamé b o qué fue lo que me quedó como b? Menos coseno de x. Entonces aquí queda menos coseno de x. Aquí le vamos a colocar el signo que le corresponde. Menos la integral de b, que es menos coseno de x, esto que tengo aquí, por diferencial u. Diferencial u es 2x diferencial x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a atender los signos. Este es negativo, menos por más queda menos x cuadrado coseno de x. Aquí no hay ningún cambio, solamente el negativo pasa enfrente porque se multiplican los signos. Ahora, aquí en esta parte, puedo sacar el menos aquí frente a mi integral. Entonces quedaría menos este 2, que es una constante por propiedad de mi integral, también puede salir afuera. Fíjense, este signo menos y este 2 de coeficiente. Lo demás voy a dejar allí. Esta x que no tiene función trigonométrica voy a traer como coeficiente y luego voy a colocar la función trigonométrica. Como ven, cómo se hace en este tipo de expresiones. Primero va la x, primero va la y, luego la función trigonométrica como un factor. Entonces, fíjense aquí quedaría lo siguiente. Menos x cuadrado coseno de x menos por menos más 2 integral de x coseno de x diferencial de x. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esta pequeña partecita me va a dar otra vez un dolor de cabeza, porque no es una integral inmediata. Entonces, cuando no es una integral inmediata, nuevamente debo hacer un cálculo auxiliar. Aplicar nuevamente la fórmula a esta partecita, porque nosotros tenemos como integral inmediata a integral de coseno de x diferencial x sin la x. Esta x que me salió aquí de coeficiente está para darme dolor de cabeza, porque no está como integral inmediata. Esta expresión sí está como integral inmediata, esta no. Entonces debo hacer mi cálculo auxiliar. Entonces voy a borrar este cálculo auxiliar que había hecho ya inicialmente para resolver esa segunda parte. Entonces, ¿a quién le llamo u? Le llamo u a x. O sea que le voy a llamar a una partecita u y a otra partecita le voy a llamar diferencial b. Todo lo que sobra va como diferencial b. Voy a poner aquí diferencial b es igual a coseno de x diferencial x. Entonces aquí con la u derivo, con la diferencial b integro. Entonces aquí quedaría la derivada de u es 1, derivo en función de u, queda diferencial u. La derivada de x es x y derivé en función de x, va a quedar indicado como diferencial x. Puedo borrar estos unos de coeficiente, entonces du va a ser igual a dx, que voy a usar posteriormente aplicando la fórmula.
Y esta partecita nuevamente, ¿qué voy a hacer? Integrar. Tengo que integrar. Y la integral de diferencial b, ya por los cálculos que fuimos haciendo anteriormente, es b siempre. Y luego aquí queda una integral inmediata, la integral de coseno de x diferencial x. Por fin queda una integral inmediata. Debe quedar como integral inmediata para poder efectuar. Entonces, la integral de coseno de x diferencial x es seno de x. Una vez que ya tengo mis cálculos auxiliares, nuevamente voy a aplicar la fórmula aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir haciendo por partes. X cuadrado negativo coseno de x no tiene ya integral. Entonces no hace falta que le haga absolutamente nada, porque no tiene integral. Yo tengo que ir resolviendo aquellas expresiones que tengan integral. Entonces aquí después queda 2 por, voy a abrir un corchete, porque voy a aplicar esta fórmula para esta expresión. Entonces le llamé u a x y diferencial b a todo esto. Entonces aplico la fórmula por segunda vez en el mismo ejercicio. U, ¿a quién le llamé u? A x por b, que es seno de x. Después menos la integral de b, que es seno de x. Diferencial u es igual a diferencial x. Cierro mi corchete. Esto que obtuve aquí tiene que ser una integral inmediata, porque si no es una integral inmediata hay que volver a aplicar la fórmula y volver a resolver por partes. Pero bueno, para alegría de los estudiantes, esto ya es una integral inmediata. Entonces pueden verificar su fórmula. Quedaría así, menos x cuadrado coseno de x más 2. Puedo abrir un paréntesis en lugar del corchete. Queda x seno de x menos. O voy a volver a colocar mi corchete para no confundir de vuelta. Menos la integral inmediata de seno de x diferencial x, que es menos coseno de x. No se olviden que si es seno menos coseno es su integral. No mezclemos la derivada con las integrales. Y finalmente le puedo colocar c, porque ya no quedó absolutamente ninguna integral. Ya pude resolver todo. Ahora lo que debo hacer es resolver la expresión que queda indicada aquí. Sería menos x cuadrado coseno de x más, aquí por ejemplo tengo 2 por x seno de x menos por menos más coseno de x más c. Entonces aquí puedo distribuir este 2, quedaría menos x cuadrado coseno de x más 2 por x seno de x, queda 2x seno de x, más 2 por coseno de x, queda 2 coseno de x más c. Y allí ya no puedo hacer absolutamente nada. No tengo ningún término semejante, nada que poder sumar y o restar. Esta constante debe llevar siempre al final una integral indefinida. Y así entonces, por fin pudimos llegar a resolver el ejemplo número 2. Mucha fuerza, queridos estudiantes. Yo sé que la parte de integrales cuesta un poquito, pero ustedes pueden, confío plenamente en su capacidad. Espero les haya sido útil para que puedan realizar sus actividades y nos estaremos viendo en una próxima edición.